Soy el abogado agrario Ramón Herrera Chela y te platicaré lo aprendido en el ejercicio de la abogacía y lo que aplico actualmente con mis clientes, de modo que esta información te puede ser muy útil acerca del contrato de arrendamiento agrario. A manera de introducción, esta plática puede serte útil independientemente si tú vas a firmar un contrato de arrendamiento o, en su caso, si vas a brindar asesoría u orientación legal a un ejido, a un ejidatario, a una comunidad, a un comunero o a cualquier persona que detente la posesión de una tierra o de un inmueble localizado dentro de un ejido o una comunidad. O bien puede que te toque incluso asesorar a la persona o a la empresa que tiene interés en rentar tierras ejidales o comunales. De acuerdo a la ley agraria, establece en su artículo 45 los lineamientos básicos acerca de los contratos, al señalar que las tierras ejidales podrán ser objeto de cualquier contrato celebrado, ya sea por el núcleo agrario, es decir, elegido la comunidad como persona moral, o en su caso, por los ejidatarios o comuneros titulares de la tierra, llámese parcelas o uso común respectivamente. Mientras que el artículo 68 de la ley agraria señala que los solares también pueden ser dados en arrendamiento. Y el artículo segundo del mismo ordenamiento agrario establece que la legislación civil federal, que es la que sí regula a fondo y a detalle el arrendamiento, puede ser supletorio en materia agraria. Pues bien, ahora vamos sobre los conceptos básicos. Y dije conceptos básicos para tener una noción clara de qué figuras jurídicas agrarias estamos abordando. Por ejemplo, ¿qué es el arrendamiento? Es permitir de manera temporal la posesión para el uso, disfrute, explotación y aprovechamiento. Es decir, de todos los derechos que se derivan de la calidad de propietario o titular de un inmueble, en este caso, tierras. Y para ser más específico, ¿qué es un contrato de arrendamiento? Es el documento que contiene, por escrito, el acuerdo de voluntades que se obligan recíprocamente. Una, a ceder el uso y el goce temporal de una superficie determinada de tierra. Y la otra parte, a pagar un precio cierto a cambio de dichos derechos. Basado pues este concepto en el artículo 2398 del Código Civil Federal. Ahora bien, el contrato por escrito es muy importante porque permite a las partes lo siguiente. Les establece las reglas claras de ese arrendamiento, de esa relación contractual. Cada parte conoce de sus derechos y obligaciones. Eso es sumamente importante para evitarse sorpresas y sorprendidos o arrepentimientos. Lo otro, exige su cumplimiento cabal por cualquiera de ambas partes en caso que lo considere necesario. Y, sobre todo, brinda certeza jurídica en relación a ese arrendamiento. La modalidad del arrendamiento en materia agraria puede darse de manera total o parcial respecto a la superficie de tierra que va a ser motivo del arrendamiento. Por ejemplo, puede recaer sobre parcelas, incluyendo de hecho la parcela de la mujer, la parcela de la juventud y la parcela escolar. Esta última, la parcela escolar, no hay que confundirla, que es donde se establece la escuela físicamente, sino que más bien es una parcela reservada para que se le pueda sacar algún provecho como dinero y ese dinero sea destinado para las actividades escolares. Y una de las opciones es precisamente que se pueda rentar o arrendar dicha parcela.
Y la gran mayoría de las parcelas son pues las que están asignadas en lo individual a un ejidatario o comunero. Él tiene desde luego la libertad de dar en arrendamiento su parcela. También las tierras de uso común son objeto de arrendamiento. Los solares que constituyen o conforman la zona urbana o el asentamiento humano también pueden ser dados en arrendamiento. Incluso se puede extender a cualquier tipo de tierras que el ejido o el ejidatario tenga en posesión y no necesariamente deba acreditar la titularidad o la propiedad de dichas tierras. Por ejemplo, los achuramientos, que son fracciones o terrenos que fueron medidos durante asambleas de fornales especiales, principalmente la de Procede, como zonas que tenían posesión el ejido, no obstante que no acreditó durante su medición que le pertenecían en propiedad. También los terrenos nacionales que tienen en posesión los ejidos o ejidatarios, o las zonas concesionadas, que por lo general sí tienen un título de concesión vigente y eso les permite pues arrendar esa tierra. En lo referente a las partes de quienes celebran el contrato de arrendamiento, te puedo señalar que es sumamente importante que tengas muy claro quién puede ser arrendador, es decir, el dueño, el titular de la tierra o el poseedor legítimo de la tierra que va a ser dada en arrendamiento. Y este puede ser el ejido o la comunidad, o en su caso, como lo señalé antes, el ejidatario, comunero, avecindado, posesionario, legalmente reconocido. O simplemente cualquier persona que por algún medio o algún título tiene en posesión tierras. Por ejemplo, un solar en la zona urbana. Hay personas ajenas al ejido que compran, heredan, adquieren gratuitamente algún solar. Y ese solar lo pueden pues dar en arrendamiento. ¿Quiénes pueden ser los arrendatarios? Es decir, quienes reciben la tierra en arrendamiento. Puede ser una persona física, incluso ajena al ejido. Puede ser una persona moral, por ejemplo, una empresa mercantil, comercial, una asociación, una fundación o cualquier modalidad de personas morales que reconoce la ley. También el mismo gobierno, ya sea municipal, estatal o federal, a través de algunas de sus dependencias o secretarías, también puede firmar contratos de arrendamiento de tierras ejidales o comunales. Y de hecho, pues también el ejido como persona moral o el ejidatario también puede arrendar tierras de otro ejido, de otra comunidad. ¿Cuándo se necesita la autorización de la asamblea ejidal o comunal? De acuerdo al artículo 23, fracción quinta, cuando se va a dar en arrendamiento las tierras de uso común o también las parcelas de destino especial o no asignadas. Cuando no están asignadas se entiende que están vacantes y pertenecen en titularidad al ejido. O en su caso, cuando son solares irregulares que aún no han sido asignados a una persona en lo individual. En esos casos es competencia de la asamblea autorizar el arrendamiento y autorizar a su comisariado ejidal para que proceda a celebrar el respectivo contrato. Otro punto, ¿cuál puede ser el objeto o la finalidad del arrendamiento? Puede ser basado en el uso o el destino de la tierra arrendada, llámese uso común, parcela o solares. Y la finalidad puede ser cualquiera, siempre y cuando no contravenga la ley, ni el reglamento interno del ejido o el estatuto comunal. Y ya dependiendo de qué se trate, uso común, parcelas o solar, pues también va a ser la naturaleza del uso que le va a dar la persona que va a rentar esas tierras, como pueden ser actividades primarias como la agricultura, la ganadería o hasta actividades más industrializadas, turísticas, etc. Por ese lado
se deja a consideración y a voluntad de las partes respecto al uso que se le va a dar a la tierra motivo del arrendamiento. Ahora, en relación al pago que se va a hacer, ¿cómo se puede fijar la renta? Puede ser por las cantidades de hectáreas o, en su caso, por el tipo de tierras, qué tan provechosas, qué tan productivas, qué tan fértiles o qué tan bien ubicadas están para determinar su valor en arrendamiento. Y también un referente que siempre recomiendo es que se evalúe el costo-beneficio respecto a cada una de las partes que le va a generar ese arrendamiento. Por cierto, cuando asesoro a un ejido o a una empresa interesada en un arrendamiento, siempre tengo cuidado de que el trato sea parejo para que la relación contractual funcione e incluso pueda durar a largo plazo. En otras palabras, procuro que ninguno abuse del otro. Porque es como el matrimonio, pues vamos estableciendo las cosas parejas, claras, para que esto funcione a largo plazo. Y también el otro referente puede ser el monto que se está cobrando en la región. Se puede tomar como una referencia respecto a contratos similares de otros ejidos o de otras comunidades, de acuerdo al mismo tipo de contrato de arrendamiento en este caso. Ahora bien, las formas de hacer el pago. Es importante que en el contrato quede señalado el domicilio, la persona y los plazos de pago. Y que si el dinero se va a entregar en efectivo mediante un recibo, firmado desde luego, o mediante un cheque, o en su caso, lo más usual y recomendable es mediante un depósito o transferencia electrónica en una cuenta de banco. Ahí es sumamente importante que se establezca el nombre del banco, el número de cuenta y a nombre de quién está esa cuenta. Y en el contrato que quede establecido si la renta va a ser mensual o en su caso anual. Y a veces se acostumbra que puedan adelantar algunos meses o incluso algunos años. Y muy recomendable también el pago, las penalizaciones en caso de que no cumpla de manera puntual en los plazos establecidos respecto al pago, porque pues al ejido desde luego que lo que más le interesa es de que los pagos sean puntuales en tiempo y en forma, pues. Ahora bien, también respecto al pago es sumamente importante que se establezca de qué manera va a aumentar en forma gradual, ya sea que se establezca un porcentaje. Por ejemplo, si el contrato es a 5 años, se puede establecer que cada año va a aumentar el 5% del precio de la renta, o en relación a un tabulador o una tabla, hay que mismo que se establezca. Algunos otros prefieren señalar que el precio vaya aumentando conforme al índice del aumento del salario mínimo o algún otro dato estadístico económico nacional. ¿Cuáles son las condiciones de pago? A veces las empresas exigen que se le genere algún comprobante fiscal porque ellas tienen que demostrar el movimiento de sus finanzas ante Hacienda o la Secretaría de Administración Tributaria, SAT. Necesitan pues justificar cómo mueven sus dineros para que no sean sospechosos de actividades no permitidas. Igual cuando son arrendamientos de bajo costo, por ejemplo de 5,000 hacia abajo son bajo costo, ahí de alguna manera se puede negociar de que no se genere ningún recibo, ninguna factura, ni algún comprobante con valor legal, en este caso para el ejido o el ejidatario. En relación al plazo del contrato, es decir, cuánto tiempo va a durar el arrendamiento, la vigencia, es muy recomendable que si vas a asesorar al ejido sea el plazo mínimo, por ejemplo, a 1 año o por temporada, y que se renueve, que exista ese compromiso de renovación si no surge alguna situación que le perjudique a las partes. O en su caso, cuando son proyectos de fuertes inversiones, el plazo razonable puede ser 5 años.
Ahora bien, respecto a las prórrogas, ¿bajo qué condiciones? Siempre recomiendo que las prórrogas no sean en automático. Se deben de negociar y una vez acordadas, deben de ser autorizadas por ambas partes y por escrito. Acerca de la firma, ¿cómo debe de acreditar su personalidad, su autorización, su poder, su facultad, quienes vayan a intervenir? En el caso del ejidatario o del ejido, pues en primer lugar demostrar que son titulares de la tierra dada en arrendamiento. Y en caso de una persona física, sí puede otorgar algún poder notarial, pero debe ser clara la cláusula que lo faculta. En el caso del ejido o la comunidad, el comisariado debe acreditar con su acta de elección y sus credenciales que emite el RAN de que está vigente su cargo y que también tienen la autorización de la asamblea, mediante una asamblea de formalidades simples, como lo señalé hace rato, para proceder a negociar y a firmar en su caso el contrato de arrendamiento. ¿Cuándo es recomendable ratificar el contrato de arrendamiento ante el notario público? Pues cuando sea una cantidad considerable, digamos que sobre todo eso queda a petición de la empresa o de la persona ajena al ejido que va a arrendar las tierras. O en su caso, la gran mayoría prefiere ratificarlo o que intervenga la Procuraduría Agraria o que participe como testigo de buena fe en los contratos de arrendamiento, sobre todo pues los que no son de una cuantía elevada. Y cuando sí lo son, la Procuraduría Agraria también se recomienda que pueda intervenir cuando desempeña ese papel imparcial. También cuando la naturaleza del arrendamiento así lo requiera, por lo que implica la inversión, la actividad, es recomendable que se inscriba debidamente en el Registro Agrario Nacional para que surta efectos hacia terceras personas. Y recordemos que un contrato se entiende que ya está debidamente inscrito cuando el mismo RAN lo califica, procede a inscribirlo y genera un folio de inscripción. Eso pues le da mayor certeza y garantía jurídica a ambas partes. En relación a los conflictos, siempre he sugerido que se establezca una cláusula que si existe alguna inconformidad, alguna situación no prevista derivada del contrato o de plano ya un conflicto, que primero se agote en la medida de lo posible la instancia de las pláticas amigables. Los abogados particulares pueden ser intermediarios, pueden ser representantes o negociadores, nada más que pues hay que saber negociar y más en estos tiempos que estamos cruzando por la pandemia, donde los juicios van a ser muy prolongados, muy costosos y muy desgastantes, más vale un buen arreglo, un mal arreglo que un buen pleito. Espero tú que me estás escuchando y si eres abogado o abogada, le empieces a dar prioridad a la cuestión de saber negociar. Tu cliente te lo va a agradecer mucho si le resuelves problemas legales derivados de contratos como arrendamiento mediante una negociación. Y bien, en caso extremo de que no sea posible la negociación, vamos viendo quiénes son las autoridades competentes. En primer lugar, pues la Procuraduría Agraria no es propiamente una autoridad, es una dependencia pública de servicio social que desafortunadamente para esos efectos no tiene fuerza de ley sus decisiones o los convenios que ahí se puedan celebrar, pero bien pueden elevarlos a sentencia a través de una calificación que pudiera otorgar el Tribunal Agrario si se lleva a esa instancia el convenio derivado de un contrato. La otra autoridad que sí lo es el juez civil de primera instancia del fuero común. Cuando el reclamo es de naturaleza mercantil o comercial, derivada de un contrato, o incluso por cuestiones de daños y perjuicios económicos. Y el Tribunal Agrario es competente cuando se contraviene lo dispuesto en la ley agraria, en lo relativo a los contratos, y que implique también pues, un perjuicio no económico, no monetario, a los bienes y a los derechos de los ejidos. Por ejemplo, recuperar incluso la posesión de la tierra arrendada es competencia del Tribunal Agrario, independientemente si el perjuicio es colectivo, es decir, para todo el ejido o comunidad, o en su caso individual para el ejidatario en su parcela.
¿Qué tipo de demandas pueden existir? Número uno, la que convalida el contrato, cuando se formalizó en lo principal, otorgando ya las firmas, pero una de las partes injustificadamente se quiere arrepentir. El otro, el cumplimiento forzoso, cuando ventajosamente una de las partes ya se benefició o se está beneficiando, pero se niega a cumplir sus obligaciones. Pueden ser el reclamo del cumplimiento forzoso total o parcial en relación al contrato. La otra es la rescisión, cuando se presentó un motivo inesperado que puede adelantar la terminación del contrato. Y el otro es precisamente la terminación del contrato, cuando ya se venció el plazo y, por ejemplo, el arrendatario no quiere devolver la tierra. Y por último es la nulidad del contrato, cuando contraviene lo dispuesto en la ley agraria o cualquier otra legislación aplicable al contrato. Pregunta importante, ¿existe el contrato de arrendamiento de palabra? No, no existe. En un momento dado se pueden promover medios preparatorios a juicios en casos extremos o especiales. Otra pregunta, ¿existe el adendum o el anexo al complemento del contrato? Sí, sí existe. Esto para complementarle alguna situación no prevista o que faltó en el contrato o que surge de manera inesperada, como el fenómeno del COVID y los efectos legales que también va a ocasionar. Ahí se puede firmar un convenio o en su caso un adendum al contrato original. Y, insisto mucho, evítale a tu cliente pleitos desgastantes, pleitos costosos, pleitos prolongados. Prioriza, dale importancia a la conciliación, a las pláticas conciliatorias para que terminen en un convenio. Si este video te sirvió, por favor compártelo, coméntalo, inscríbete incluso en el canal para que estés enterado de próximas transmisiones que estaré haciendo exclusivamente en este canal. Pues se trata de difundir la cultura jurídica agraria para que la sociedad y los abogados estén cada vez mejor informados para que puedan tomar decisiones correctas a los ciudadanos y los abogados para que puedan brindar una mejor asesoría. Por el momento es todo. Pasen buena tarde, buena noche y nos vemos en la siguiente transmisión. Por favor, comenta y comparte este video.